del corazón. Para todos aquellos que de pronto nos van a mirar o van a ver este video por la internet, debemos decir que anterior a este se hizo un estudio que habla de la circuncisión en general, ¿ya? A que si quisiera verlo, pues tendría que primero ver el anterior para poder unir, ¿cierto?, con esta enseñanza que vamos a desarrollar, porque hoy se propone como la segunda parte de este estudio de la circuncisión. Entonces, que sea el Señor guiándonos. Vamos a hablar de la circuncisión del corazón y vamos a orar antes de empezar. Amén. Bendito y Padre poderoso celestial, delante de ti estamos, Señor. Nos colocamos, bendito celestial, allí para que seas tú guiándonos, bendito Dios, por tu santo rúa, Padre celestial. Nuestra palabra, Señor, no sea desviándose a un lado o al otro, Señor, sino que siga el hilo conductor, bendito Dios, de tu preciosa palabra, bendito Dios de la gloria. Señor, abre nuestros corazones, porque ciertamente sobre esto vamos a hablar. Así que nos abandonamos delante de ti, Señor, para que nos guíes. En el nombre de tu Hijo, Yeshua HaMashiach, te alabamos, te glorificamos. Amén, amén y amén. Muy bien, ¿qué decíamos de la circuncisión? ¿Dónde se encuentra en la Biblia inicialmente el tema de la circuncisión? Génesis capítulo 17. Génesis capítulo 17. ¿Y qué hablábamos de Génesis capítulo 17? Muchas cosas. Hablamos casi 2 horas de Génesis capítulo 17. Pero para resaltar o destacar, quiero que me guíen. Se me olvidó. A ver, ¿quién quiere guiar? Para ver si puedo empalmar con sus ideas esta enseñanza. ¿Hay alguien que viniera hace 8 días? Señorita, perdón. Pues dijimos que era un pacto. Que era un pacto. Muy bien. Que el Señor estableció, pues en un principio, pues con Abraham, pero así mismo es, con toda su descendencia. Sí. Y pues con los varones. Con los varones, ¿cierto? Con los varones, puntualmente con los varones. Eso es un pacto que el Señor da en su pueblo. ¿Afuera lo da? ¿La circuncisión es dada para las personas que están fuera de su pueblo? No. ¿Cómo es que determinamos ese pacto? Ya ahí lo decíamos, ¿cierto? ¿A qué edad? Hablábamos de una edad específica. ¿A qué edad? ¿Esa es la única edad? No. Entonces, ¿cómo abordábamos este tema? Ok. En el primer momento la ordenanza es dada a los hijos varones, ¿cierto? Deben circuncidarse al 8º día. Al 8º día. Pero vimos por otros textos que la circuncisión debe hacerse en el varón que encuentra o determina verdaderamente seguir al Señor. Por ejemplo, si yo le dijera hoy, por la confianza, ¿no? A Diego, después de esta reunión circuncisión, ¿qué me diría Diego? Claro que no, ¿cierto? Porque Diego es, como diría uno de los predicadores mesiánicos, nuevecito, ¿cierto? Entonces, no, aquí no obligamos a circuncidar a nadie, ¿cierto? Debe ser el primer proceso, ¿cierto? Una convicción racional, pero también del corazón. Ok, entonces introduzcámonos en esta enseñanza. Quedamos en esta, pero luego no basta solo con la circuncisión del corazón. ¿Han escuchado eso? Continuamente. En nuestro escenario y en lo cotidiano. No falta, no solamente con la circuncisión del corazón, pero de entrada les digo algo. Esta frase siempre se menciona o es mencionada por los varones generalmente por miedo, ¿cierto? Porque va a tocarse de eso, ¿cierto? De que los hombres se jactan.
Entonces, no, eso no hay necesidad. E inmediatamente, nadie lo dice así, a voz abierta, pero inmediatamente se hace la revelación y uno como que hace, uy, ¿sí? En la mente. Pero junto con esta introducción debo decirles, parta de lo siguiente. Su piedra fija debe ser lo siguiente que le voy a decir. No hay absolutamente nada. No hay absolutamente nada que Dios nos ordene hacer que nos perjudique. Y eso debe ser claro. Todas las ordenanzas del Señor, absolutamente todas las ordenanzas del Señor, nos contribuyen a bien. ¿Cree eso? Yo también lo creo. Porque estamos hablando de un Dios perfecto. Estamos hablando de un Dios supremo. Un Dios que todo lo sabe en todo momento. Pero además, un Dios que no se equivoca. Ay, no, ahora no lo digamos, ahora no es la circuncisión. Eso fue para antes. Entonces, con esa idea, arranquemos. Dice, o más bien, se dice incluso que la circuncisión fue inclusive sustituida por el bautismo, que produce la verdadera circuncisión del corazón. Ahora dice, no se circuncide, simplemente bautícese, acepte al Señor como su Salvador y ya. Pero nadie pide explicación sobre eso. Decimos, listo, está bien. ¿De dónde se podría sacar? Miremos Colosenses, el aventajado escrito de Colosenses capítulo 2, versículo 8 al 12. Colosenses capítulo 2, del 8 al 12. Dice la palabra, ¿ya lo tenemos? Amén. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según el Mesías, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de el Mesías, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Elohim, que se levantó de los muertos, ¿cierto? Que le levantó de los muertos, gracias. Entonces vemos claramente ese versículo, ¿cierto? 11 y 12. Ahí lo coloco. Léanlo por favor mientras tomo agua. ¿Qué dice? Todos. En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión del Mesías, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Elohim, que le levantó de los muertos. Claro, ¿sí o no? Ahí está, sepultados con él en el bautismo. Nada que hacer. Dice, en él también fuiste circuncidados. Y lo que nos enseñan es que, bueno, si en él somos circuncidados, ¿para qué yo me circuncido? Con circuncisión no hecha a mano, claro, ¿se da cuenta? Ya no tiene nada que hacer usted. El concepto aquí, ¿cuál es? Eso ya no está vigente. Dice, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión del Mesías, sepultados con él en el bautismo. Qué palabras poderosas, claro, están en la Biblia. ¿Puede decir usted amén a este versículo? Yo también le puedo decir amén porque está en la Biblia. El problema ¿cuál es? Entenderlo, ¿cierto?
Entonces, para entenderlo vamos a detenernos un poquito allí. Observemos entonces. ¿Qué vamos a observar? Lo siguiente. El versículo 8 es fundamental como todos los versículos. Un consejo, no leamos fuera del contexto. Debemos leer dentro del contexto todas las escrituras. Porque el tomar versículos aislados me permiten que de pronto caer en algún tipo de condición no conforme a la voluntad de Dios ni a la palabra. No seamos presurosos. Versículo 8 dice, mirad que nadie os que engañe. Parta que está diciendo, mire que nadie nos engañe. ¿A quién le está hablando? ¿A nosotros? ¿A la quejidad? Estas palabras son para usted, mi hermano. Estas palabras son para mí. Estas palabras son para toda aquella persona que toma la Biblia y decide seguirla. Entonces, eso inmediatamente me dice, oye, ¿cómo así? ¿Alguien nos quiere engañar? ¿Será que alguien nos quiere engañar? ¿Adivinen quién nos quiere engañar? Todo el mundo. Todo el mundo nos quiere engañar. Porque lo que está en el mundo no es lo que Dios dice que hagamos. Lo que Dios dice que hagamos está en su palabra. Luego entonces, el que está detrás del mundo, que es el adversario, se detiene para utilizar cada situación con el fin de lograr su objetivo. ¿Cuál? ¿Cuál es su objetivo? Desviarnos, ¿cierto? ¿Cómo así? Si es que Dios es poderoso. Sí, Dios es poderoso. Damos gracias al Señor, ¿cierto? Por cuidarnos. Pero ¿acaso ese mismo sujeto no utilizó la escritura para tentar a mis hijos? ¿Lo han leído en el nuevo? Sí. Ah, bueno. Entonces, de entrada, pensemos que hay alguien que siempre quiere engañarnos. Entonces dice, mirad que nadie os engañe, dice el versículo, por medio de, oído, filosofías y huecas sutilezas. Cuando se habla de filosofías, se está hablando de tendencias. Todo el mundo filosofa, ¿sabían? Porque el filosofar es una acción del pensar. Luego, cuando usted piensa, está filosofando o hace filosofía. Pero él aquí puntualmente está hablando de un tipo de filosofías, unas bien preparadas, esas que tienen una coherencia, ¿cierto? Y una argumentación interesante, a tal punto que puede engañarnos. Así que debemos tener el oído afinado, limpio. Yo no sé si todavía se usan los copitos con que le limpiaba uno a los niños de los bebés. Todos usaron copitos, ¿sí? ¿Ya no se usan? Me sentí desactualizado. ¿Para qué? Para poder, ¿cierto?, limpiarnos bien los oídos y estar atentos a las palabras que dentro de todos los contextos escuchamos. Dice filosofías y huecas sutilezas. ¿Se dan cuenta? Algo que de fondo, ¿cierto?, no conduce a ningún lado, pero que se introduce muy suavemente, muy suavemente. Y ahí es donde debemos estar observando con las sutilezas. Entonces, según la propuesta, dice que sería muy fácil de pronto caer en una de esas filosofías, porque son elementos muy bien organizados. Dice, le trae más el complemento, ¿cierto? Dice, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de hombres, o de los hombres, ¿cierto? Conforme a los rudimentos del mundo, y no según el Mesías. Este versículo es una introducción genial, porque aparte de lo que les he dicho, ¿cierto?, lo que nos muestra es que sí, todas las argumentaciones se formulan sobre tradiciones o pensamientos de hombres, pero son conforme a los rudimentos del mundo, o sea, quien las propone, quien
las organiza, se fija en el mundo para sacarlas, no en el Mesías ni en la palabra. Luego, las tendencias que vamos escuchando son cuestiones del mundo, que obedecen a la razón, porque nadie organiza una propuesta para que se la tumben de una. Se dedican para que suene coherente, para que usted diga, claro, sí, qué bien, eso está bien, ¿sí? Nunca se nos olvide que tenemos componente de materia, pero también componente espiritual y de razón, para pensar, ¿sí? Para pensar. Entonces debemos saber. Todas esas son conforme a rudimentos del mundo y no según el Mesías. Esto nos abre algo para hacer una pregunta. Determinemos si la circuncisión es una filosofía de hombres, porque así empieza, ¿cierto? Para poder comprender debemos determinar si la circuncisión es una filosofía de hombres, o porque el versículo dice que nadie nos engaña. Entonces empezamos. Génesis 17:9, ya lo leímos, 9 y 10. Alguien que me ayude mientras refresco la garganta. A ver, Braulio, desde atrás, fuerte. Génesis 17:9. Dijo el Señor a Abraham: en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti será circuncidado todo varón entre vosotros. Ok, fíjese que estamos leyendo la Biblia, ¿cierto? ¿Leyeron en su Biblia? Dice tal cual, dijo nuestro Elohim, nuestro Dios, ¿cierto? A Abraham: en cuanto a ti guardarás mi pacto. Dice que es el pacto de Abraham. Dice que es el pacto de Rubén. Dice que es el pacto. ¿De quién es el pacto? Del Señor, ¿cierto? Tú y tu descendencia después de ti. Es el pacto del Señor otorgado para mí y tú, ¿cierto? Ustedes y para mí, ¿listo? Entonces dice, este es mi pacto. Dice que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Serás, te colocan 2 puntos, será circuncidado todo varón de entre vosotros. ¿Responde eso a la pregunta? ¿O a la frase de arriba? ¿De quién es la circuncisión? ¿De quién es? Del Padre, ¿cierto? Porque el Padre fue el que habló, ¿sí? Es una ordenanza del Padre, no hay nada que hacer, es una ordenanza del Padre. Luego entonces no es una filosofía, ni mucho menos una hueca sutileza. Ya con esto claro, entonces abordemos el resto de los versículos, porque es necesario. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, ¿cierto? ¿Y vos en quién? ¿En quién habita la plenitud de la deidad? En el Mesías. Y este es un versículo clave para hablar con todas aquellas personas que no creen que el Mesías tiene componente de deidad, o es Dios, ¿cierto? Nuestro Señor. Dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y son palabras fuertes. Cuando dice la plenitud, ¿qué encierra? Todo, ¿cierto? Y la palabra deidad apunta solo a nuestro Señor. Y vosotros estáis completos en Él, ¿sí o no? Porque sin Él somos incompletos. Y también es una invitación para todos aquellos que están incompletos. ¿Quiénes podrían tener la condición de estar incompletos? ¿Quiénes?
los que no siguen al Mesías, los que no siguen al Mesías, los que no se dedican a leer esta palabra. Por eso es que cuando usted puede ir a muchas reuniones sociales, usted puede estar en las mejores fiestas, usted puede estar en los mejores eventos deportivos, pero cuando se encuentra solo, se siente solo, ¿sí? Porque hace falta la parte espiritual, que solo la llena el Señor, nadie más, nadie más. Continuemos. Vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Nada que hacer. Versículo 11. En Él también, ¿qué? Fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Dice, en la circuncisión del Mesías. Luego entonces, esta frase, fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a manos, apunta a solamente una situación, y es a mostrar la veracidad de la carne nuestra. ¿Cómo es nuestra carne sin Dios? ¿Cómo es? Como es la carne del hombre sin circuncidar, por fuera del pacto. Y un hombre por fuera del pacto, ¿qué hace? Hace pecado. Y por eso es que dice, fuiste circuncidados con la circuncisión no hecha a manos, porque es la que el Señor propone, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso. Ahí es donde apunta y tiene sentido la oración. El Señor, ¿cierto? En la cruz derramó la sangre y tomó las veces de circuncisión, porque es el pacto, pero no para abolirlo, no para quitarlo, sino para evidenciar la necesidad que tenemos de consolidar ese pacto, ¿cierto? Porque nuestro cuerpo pecaminoso es. ¿Sí se dan cuenta? No se está anulando en ningún lado. En la circuncisión del Mesías, sepultados. ¿Se entiende el versículo? Lo que hizo el Mesías fue eso. Él llevó, ¿cierto?, en su muerte la consecuencia pecaminosa de nuestra carne, ¿cierto? Y sella o da validez al pacto del Señor, que se refiere o se trae continuamente de generación en generación y se evidencia por medio de la circuncisión. Nada que hacer. Versículo 12. Sepultados con Él en el bautismo, ¿cierto?, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Elohim que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos, ¿sí?, en pecados y en la circuncisión de vuestra carne. ¿Se da cuenta que Él mismo apunta y dice? Teníamos una condición pecaminosa por ser incircuncisos en nuestra carne y además practicantes del pecado. Luego entonces no está poniendo por menos la circuncisión, la está colocando por más, porque evidencia la condición de humana o del hombre sin el pacto. Os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Allá junto. ¿Se entiende el versículo ahora? No es que esté diciendo, yo tengo una pregunta. Lo queremos leer continuamente. Leámoslo todo nuevamente, de 9 al 13, por favor. Todos. En Él reina toda plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión del Mesías, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Elohim, quien que levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados.
¿Qué tiene que ver entonces ahí el bautismo? Como que nada, mucho, porque es la prueba o la evidencia de que usted está aceptando, ¿cierto?, delante de la congregación seguir al Mesías. Es una prueba, es un testimonio público, ¿sí? Es un testimonio público. ¿En qué parte del texto dice que no debemos circuncidarnos o que no nos circuncidemos? ¿En dónde dice? Yo le ayudé resaltándolo con algunos colores para que usted podría... ¿En dónde dice? No. Ahí lo que está diciendo es que fuimos circuncidados con circuncisión no hecha a mano, desde el punto de vista espiritual. Correcto. Pero no está diciendo que no nos circuncidemos. Ahora, no se les olvide que estamos hablando de la circuncisión del corazón. ¿Cómo se circuncida el corazón? Ok, tenga esa pregunta ahí, ¿ya? Porque es la misma manera como el Señor, ¿cierto? Fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano. ¿Ok? Entonces tenga esa pregunta ahí. No dice en ningún lado, este versículo no dice que nos dejemos de circuncidar por ningún lado. Yo no lo veo. ¿Ustedes sí? ¿O es que mi gana de querer? Sí, porque yo no lo veo. Y lo leí, lo releí, lo volví a leer. Muy bien, continuemos entonces. Circuncidar el corazón. Circuncidar el corazón. En eso estamos. Romanos. Tanto que pidieron Romanos, ¿no? Romanos capítulo 2, versículo 29. Vamos pues entonces a Romanos. Romanos capítulo 2, versículo 29. ¿Sabe qué? Vamos a ayudarnos y vamos a leer desde el 17 hasta el 29 para dar una contextualización. Entonces, Paola, por favor, ¿listo? Ahí. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley, deberías tener razón. Y conoces tu voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, tú que dices que no se ha de adulteras, tú que a unidad de los ídolos cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley de Santa Elohim, porque como está escrito, el nombre de los dioses blasfemado ante los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Y pues el incircunciso guardar las ordenanzas de la ley no será tenida sin circuncisión como circuncisión, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Amén. Y entonces, ¿ahí qué? Porque ese versículo 29 está precioso, ¿cierto? ¿Qué dice el 29? Sino que es judío el que lo es en lo interior. Ahora, entre estas cosas, está hablando de ser judío. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Elohim. Antes de detenernos aquí en Romanos, les voy a regalar o les voy a recordar un versículo.
o varios. Segunda de Pedro capítulo 3. Segunda de Pedro capítulo 3, del versículo 14 en adelante. Dice la palabra del Señor: por lo cual, oh amados, ¿a quién está hablando? ¿A quiénes se pueden llamar amados? Todos los que hemos seguido la palabra del Mesías y su Taná y su Torá. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad, ¿cierto?, con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Es un accionar. Primera pregunta que me aborda: ¿cómo es que yo, ¿cierto?, tengo que meter obras, ¿cierto?, para poder agradar al Señor? Si supuestamente las obras ya no. ¿Se entiende el versículo? Porque buscar, cuando dice por Él sin mancha, dice, cuando dice estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados. O sea, debemos actuar, accionar, ser diligentes, hacer la obra, predicarla, conocerla. Eso es obrar. ¿Para qué? Para ser hallados por el Señor, ¿cierto? De manera irreprensible y en shalom, o en paz. Pensemos también en eso. Y tener, versículo 15, entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo. ¿Conocen a Pablo? Ok, Pablo es el que ha escrito la mayoría de estas cartas, ¿cierto? Según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales, subraye por favor, hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Clave, muy clave. Si hay una situación o una tendencia donde se tuerce otra parte de la escritura, ¿qué debemos hacer? Evaluarla. Porque por decir una cosa no podemos estar pisoteando, otra que ya se haya dicho. Eso es lo que está diciendo Pedro. Ojo, porque Pablo escribe terrible, ¿cierto? Tiene una manera intelectual de escribir que hasta podría confundir, pero algunos indoctos, y ojo con la palabra indoctos, ¿cierto?, porque son los que no conocen, los que no se dan a estudiar, sino que simplemente dicen, sí, ya no. Entonces el juicioso en la palabra debe estudiar estos temas para convencerse, ¿sí? Dice indoctos e inconstantes, o sea, los que son hoy sí, mañana no. Hoy sí, mañana no. Los puntos suspensivos los acabo de llamar yo, ¿cierto? Que está siempre en esa condición. Llegan y luego otra vez empiezan. Entonces Pedro nos alerta y nos dice, ojo, porque Pablo no escribe fácil. Pablo escribe para personas dedicadas al estudio. Eso no quiere decir que no leamos a Pablo. Están las escrituras y lo debemos leer. Y miren todo lo que nos enseña. Entonces ya con este entendimiento volvamos nuevamente a Romanos. ¿Quién escribió Romanos? Ah, claro, ya. Entonces ahora sí. Entonces lo primero que debemos evidenciar, ¿cierto?, es mirar Romanos capítulo 2, 23 y 25, pero no antes de mirar el capítulo 2, versículo 14, porque dice, porque cuando los gentiles, es mucho, todo, quisiera no leer todo Romanos, ¿cierto? Por cuanto los gentiles que no tienen ley, los gentiles que no tienen, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Se entiende? Así no tengan ley, la ley existe, lo que está diciendo. ¿Sí? Porque si no la conocen pero la hacen, ellos son ley para ellos mismos.
Y nosotros que la conocemos evidenciamos. Mucha gente no ha comido sangre durante mucho tiempo y no saben por qué. Pero piensa que está cumpliendo una ordenanza del Señor, no comer sangre. ¿Y él sabe? No, simplemente no lo come. Pero cumple la ley en ese aspecto. Y yo que sé que tengo que no comer, eso sonó como raro. Yo que sé que no debo comer sangre o tomar sangre, ¿cierto? Y sigo dándole ¿a qué? A la rellena, ¿a qué más? ¿A qué más? La champaina, ¿qué más? Bueno, cantidad de cosas o de comidas que tienen sangre. ¿En qué me convierto? ¿En un puerco? Bueno, sí, pero además me convierto en un transgresor, ¿cierto? En un pecador de la ley. Entonces, ojo, porque es lo que está viniendo. De eso está hablando Pablo. Dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Oh, ¿cómo es que ya esto no es nuevo para nosotros, ¿no? Recuerde que la ley, el nuevo pacto, está en ¿dónde? Lo vamos a ver más adelante, en nuestra mente y nuestros corazones. Así que no hay excusa. Dando testimonio de su conciencia, acusándole o defendiéndoles sus razonamientos. Ahí está el problema, los razonamientos del hombre. En el día en que Elohim juzgará por Yeshua HaMashiach los secretos de los hombres, conforme a ¿quién? Mi evangelio, dice acá, ¿cierto? Y el evangelio es todo, la buena nueva. ¿Cuál es la buena nueva? De aquí yo vengo, ¿cierto?, por las ovejas perdidas del pueblo de Israel, y el reino se ha acercado. ¿Pero cuál reino? El reino de Dios se ha acercado, propuesto desde toda la escritura para nosotros, los que decidimos de corazón. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, ahora sí introduzcamos, bueno, sigamos. Capítulo 2, introducción tan larga, 23 y 25, para poder comprender. Veamos desde el 17. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío. ¿Se da cuenta? ¿Cómo empieza el discurso? Sobrenombre. A los judíos les están diciendo, tú tienes el sobrenombre de judío. Pero hay una intención. Luego, para comprender los escritos de Pablo, hay que mirar cuál es la idea principal en el texto. Es fundamental, porque de lo contrario vamos a particularizar cada palabra que él dice y no conviene. Luego lo que él está tratando de decir es, ojo, que ustedes están como mal. Dice, y te apoyas en la ley, sacas la ley, ¿cierto? Y te glorías en Elohim, y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor. O sea, es un tipo de pueblo, es un tipo de persona, ¿cierto?, que tiene unos rasgos específicos. Y confías en que eres guiado de los ciegos. Perdón, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. ¿No es verdad? Eso nos pasa a nosotros. Generalmente queremos decir, mira, aquí dice esto, y queremos ser luz. Pero pregunta, ¿realmente lo que queremos mostrar es la luz del Señor? O decir, uy, que tanto yo sé, wow, ya somos mesiánicos. Tenemos una nueva manera de leer la Biblia. Oh, ¿sí? ¿Es una nueva manera? No, es la que siempre ha estado, pero que nunca tuvimos cuidado de observar. Porque todo lo que estudiamos lo sacamos de acá, ¿o no? Por lo menos acá. Y dice, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Sí, es verdad. En la ley está y abarca todo eso. Es increíble. ¿No dice la palabra del Señor que la tierra gira sobre nada? ¿No es ciencia? Cuando antes decían, ¿no decía que la tierra es una circunferencia? Cuando decíamos no es cuadrada. No menciona esas galaxias y el cosmos, claro que sí. El Orión.
es preciosa. Este libro que ustedes tienen es perfecto. Y continúa, tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Este es el problema. No te enseñas a ti. Tú que predicas que no sea de hurtar, hurtas. Tú, ahora sí vamos al versículo 3, dice tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Elohim, porque como está escrito, el nombre de Elohim es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Esto nos lleva a una condición de actuar. Y aquí hago una aplicación, no solo ellos, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo nos comportamos afuera? Si mi accionar, mi actuar permite que la gente blasfeme de Dios, porque dice, mire, ese que predica, ese que enseña, ese que dice leer la Biblia, y mire cómo vive, es mentiroso, roba, ¿cierto? Engaña, es oportunista, saca provecho de todo, es una mala persona, es envidioso, y todo lo que podría uno encontrar. Así que deberíamos validar esto, ¿cierto? Y no solo leerlo para los judíos, nosotros estamos dentro del pueblo de Israel ya. Así que también debemos validar esto en nuestras vidas. Ojo, porque está aquí. Dice, pues, el 25, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Entonces fíjense cómo Pablo presenta un contexto o una situación de un pueblo que está mal, que toma la ley para acusar y para sacar pecho, pero no tiene el propósito espiritual de formar, de construir. Luego entonces continúa y dice aquí, más bien dice acá, sí, la circuncisión, si tú haces o incumples todo eso, su circuncisión es como si no tuviera circuncisión. Porque ya el problema es del corazón, y ahí es cuando tiene y cobra valor la circuncisión del corazón. Todo esto anterior son problemas de incircuncisos de corazón. Claro, tienen circuncisión en la carne, pero el corazón no está en esa función. Luego, si no tengo las dos, tanto circuncisión física como circuncisión del corazón, que es la parte espiritual, no funciona, porque Pablo lo menciona. Pues en verdad la circuncisión aprovecha, está diciendo, sí guardas la ley. Entonces podría decir, entonces no guardo la ley para poder andar incircunciso. Entonces tiene dos problemas. ¿Cuál? El primero, estás por fuera de los decretos de Dios, y Dios dice que su pueblo debe guardar los mandamientos, sus mandamientos. Dos, estás por fuera del pacto de Dios, lo leímos en Génesis, ¿sí? Y lo leímos hace 8 días en Gálatas, ¿sí? Linaje de Abraham somos, y si somos linaje debemos entrar en esa situación, no se nos olvide. Entonces no es que yo no cumplo la ley para no circuncidarme, no es esto que está diciendo acá. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Versículo siguiente, si pues el incircunciso guardare la ordenanza de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Claro, pero con un punto interesante que es con el que vamos a concluir. Si usted guarda la ley y no es incircunciso, ¿en qué va a terminar? Circuncidándose. ¿O no? Porque la ley habla de la circuncisión. ¿Se dan cuenta las cosas que Pablo nos muestra? Y entonces que continuemos entonces. Romanos 3, capítulo 1 y 2, para cerrar este espacio. Leámoslo todos, fuerte.
¿Qué ventaja tiene pues el judío? Hasta ahí. Usted puede seguir leyendo. Y por ahí en el capítulo 7 va a decir que Pablo ama la ley, ¿cierto? Usted lo puede leer. Entonces, para concluir, no se le olvide que el texto original no venía con números ni con capítulos. Dice él claramente, ¿qué ventaja tiene pues el judío? Dice ¿qué? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Y la respuesta es, no aprovecha de nada, ¿sí? Es fundamentalmente imposible. Aquí no funciona nada, eso no es importante para nada. No, el que está diciendo arriba, ¿cierto? Ojo con lo que debemos hacer, ¿cierto? La circuncisión es la del corazón, porque se dieron cuenta. La lectura que anterior a esto, ¿cierto? Cae en lo que estamos diciendo. Ojo, la circuncisión es la del corazón, para que valide la circuncisión de la carne. Y entonces, ¿qué aprovecho tiene? ¿Qué aprovecho ser judío o tener la circuncisión? Y dice Pablo seguidamente, mucho, ni siquiera algo, dice mucho, aprovecha mucho, ¿cierto? Tiene una ventaja de mucho en todas maneras, o sea, en todos los aspectos materiales y espirituales, ¿cierto? En todo aprovecha. Pero primero, el ser judío y tener el pacto de circuncisión, ¿cierto? Ciertamente que le ha sido confiada la palabra de Elohim. ¿Cuál? ¿El Nuevo Testamento? ¿Cuál palabra fue la que le confiaron? Toda la Tanaj, ¿cierto? Y por eso es que se valida ser judío y ser circuncidado. Y ya hablábamos hace 8 días, ¿no? ¿O no? Quien ha de enseñar tiene que ser circuncidado. Continuemos entonces. Esto de circuncidar el corazón no es un concepto del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento ya se había hablado del tema. ¿Cómo? Sí, miremos. Jeremías capítulo 4, versículo 4. Libardo, por favor. Muy bien. ¿Qué dice Libardo? Circuncidaos a Yahweh y quitad el prejuicio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que en mí pura salga como fuego y se encienda, y no haya quien lo apague, por la maldad de vuestras obras. Dice que aquí toman este versículo para decir, mire, aquí se está hablando de qué, de la circuncisión del corazón. Leamos el versículo, dice circuncidados, ¿cierto? A Jehová, y quitad el prepucio de vuestro corazón. Entonces, circuncisión de corazón. Varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien le apague por la maldad de vuestras obras. ¿Qué dice el versículo? Quiero escucharlo de ustedes. Fíjense que yo ayudo, ahí estoy ayudando. Ok, yo les voy a ayudar. Lo que dice es circuncidar a Jehová, ¿cierto? Y quitar el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá. Ahora, la intención del versículo es que debemos circuncidarnos al Señor en carne. Pero además, coma es posterior, pero y tiene una condición especial, ¿cierto? Además de, ¿cierto? Además de circuncidarme en la carne, debo quitar el prepucio de vuestro o de mi corazón. Entonces aquí se encuentran las dos: física
y espiritual. Porque no solo vale que yo tenga la circuncisión física, porque ya vimos lo que Pablo dice, de nada aprovecha. Así que debo circuncidar mi prepucio, pero también debo circuncidar mi corazón. La fórmula es las dos funcionando. Y fíjense que la propuesta está desde el Antiguo Testamento. Porque cualquiera que no circuncide su corazón se vuelve en un ¿qué? Fariseo. Disculpen el término, ¿no? De por sí el nombre del rótulo fariseo no es, se ha tomado de una manera peyorativa, pero en la época eran los más observantes. ¿Me hago entender? Ay, sí, yo, pastor, quiero, sí, ya, ¡pum!, cortamos. ¿Y cómo anda la circuncisión de su corazón? Ahí es donde es importante, o mucho más importante, digámoslo así. Porque es lo que valida la observancia de lo que está escrito. ¿Y sabe quién sabe eso? Dos personas. Dios y cada uno de nosotros. No hay nada más que hacer. Dios y cada uno de nosotros. Aunque hay obras que revelan cómo anda la circuncisión del corazón. Hay obras que revelan cómo anda la circuncisión del corazón. ¿Claro este concepto? Están las dos allí. Ahora miremos Ezequiel 44 del 7. A mí me gusta este. Yo cuando leí este, yo dije, no puede ser, ¿cómo es esto? Increíble. Todo lo que hemos leído hoy es precioso. De hecho, todo lo que leemos en la Biblia. Capítulo 44 del 7 al 9. Muy bien. A ver, ¿qué dice? De 44 del 7 al 9. A ver, ¿quién pongo? Isaac, por favor. De traer extranjeros, incircuncisos de corazón, incircuncisos de carne, para estar en mi santuario y para contaminar mi casa, de ofrecer mi pan, la grosura y la sangre, y validar mi pacto con todas vuestras abominaciones. Pues no habéis guardado esto acerca de nuestros santos, sino que habéis puesto extranjeros como guardas de las ordenanzas de mi santuario. Así ha dicho Jehová el Señor: ningún hijo del extranjero, circunciso de corazón, circunciso de carne, entrará en mi santuario, de todos los extranjeros que están en el santuario. Ok, ¿cómo leen esto? Lo primero que uno piensa es, pues que eso es para los judíos, ¿cierto? Pero para tener claro el contexto de este pasaje, dice el relato de Ezequiel, es interesante, porque es un evento que sucederá en el futuro. Miremos Ezequiel 40 del 1 al 3. Dice la visión del templo. Dice, en el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años después que la ciudad fue conquistada, en aquel mismo día vino sobre mí la mano de Jehová y me llevó allá, y en visiones de Elohim me llevó a la tierra de Israel, ¿cierto? Y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad hacia la parte del sur. Me llevó allí, y he aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir, y él estaba a las puertas. Miremos el versículo, el capítulo 43, más adelante 6. Bueno, de ahí para adelante usted puede leer del capítulo 40 en adelante, se podrá determinar que es una visión escatológica del templo. Miremos el 43.6. ¿Qué dice 43.6? 6 y 7. A ver, Luisa.
Y oí uno que me hablaba desde la casa, y un varón estaba junto a mí, y me dijo: Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre. Y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes, con sus fornicaciones, ni con sus cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos. Ok, ¿se dan cuenta que está hablando del futuro? Porque dice que cuando él colocará ¿cuándo va a colocar sus pies en el monte? En el futuro, ¿cierto? Pero también hay más condiciones, dice, y habitaré entre los hijos de Israel para siempre. Fíjese que esa condición se dio en el tabernáculo y se va a dar en la segunda venida del Mesías. Esto es escatológico, esto se va a cumplir. Pero lo curioso es que cuando llegamos al capítulo 44 y versículo 7, apunta a algo muy especial. Dice desde el 6: y dirás a los dobles, me tocó, ¿cierto? Y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel: así ha dicho Jehová el Señor, basta ya de toda vuestra abominación, oh casa de Israel. Y continúa el versículo 7 que ya leímos: de traer ¿qué? Extranjeros. ¿Para qué traen esos extranjeros? Dice: extranjeros incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne. Está hablando del futuro. Basta ya, Israel. Basta ya, Israel. Ahora hay un periodo de misericordia del Señor, donde ha levantado a hombres incircuncisos, ¿cierto? Y les ha permitido hablar la palabra del Señor. Porque el pueblo de Israel no ha hecho esa tarea. Y es el reclamo que el Señor está hablando. Pero dice: basta ya de traer extranjeros incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne, para entrar en mi santuario y para contaminar mi casa, de ofrecer mi pan, la grosura de la sangre y la grosura y la sangre, y de invalidar mi pacto con todas vuestras abominaciones. Pues no habéis guardado lo establecido acerca de mis cosas santas. ¿Cómo así? ¿En el futuro también va a haber situación de templo? Sí. Se va a restablecer, ¿no? Sino que habéis puesto extranjeros como guardas de las ordenanzas en mi santuario. Así ha dicho Jehová del Señor: ningún hijo de extranjero que tenga esta condición, incircunciso de corazón e incircunciso de carne, ¿qué? Entrará en mi santuario, de donde los hijos de todos los hijos de extranjeros que están entre los hijos de Israel. ¿Qué pasa ahí? Fíjese que puntualiza: usted puede ser extranjero y vivir dentro del pueblo de Israel, pero si no cumple estas condiciones bíblicas, no va a entrar. ¿Sí está diciendo eso el verso? No va a entrar. De todos los extranjeros, si usted no se circuncida la carne y no se circuncida el corazón, no va a entrar. Señor. Eso es como Yeshua nos lo decía, nos dice en la parábola del gran banquete, que encontró a uno que no estaba vestido de boda y lo sacó afuera, porque muchos serán los llamados hipócritas. Eso es, muy bien. ¿Cómo vamos? ¿Me he hecho entender hasta ahora? ¿Sí? Muy bien. Entonces continuemos. Hay otro texto más, o no más, también interesante. Isaías capítulo 52, versículo 1. ¿Qué dice Isaías capítulo 52, versículo 1? ¿Qué dice? María Eugenia, por favor.
Ok. ¿Cómo vemos este versículo? Si no validamos el anterior, validemos este. Porque este también es para el futuro. ¿Sí? Apunta al futuro. Dice, despierta, despierta. ¿A quién le habla? A nosotros. Vístete de poder, oh Sión. Vístete de ropas hermosas. ¿Dónde nos vestiremos de ropas hermosas? Ok. Oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso. ¿Se da cuenta? Y si nunca más vendrá, quiere decir que todos los que están en Jerusalén serán circuncidados, o deben ser circuncidados, y no ser inmundos. ¿Qué necesita? Circuncidar el corazón. Porque mientras no circuncide el corazón, usted nunca tomará decisión de circuncidarse la carne. Porque es más difícil circuncidar el corazón que circuncidar la carne. Es mucho más difícil. Al hombre le cuesta circuncidar el corazón. Pero venga, les tengo una cosa nueva. El tema de circuncidar el corazón no es solo para los hombres. Es para los hijos e hijas del Señor. Y ahí sí es complicado. Porque entonces todos debemos tener esa condición especial de circuncidar nuestro corazón. Así que usted, si es mujer, no codee al hombre que está al lado. Porque como dije hace un rato, es más difícil circuncidarse el corazón que la carne. Porque el mundo tira, el mundo llama. El mundo presenta exactamente lo mismo que el diablo le presentó a Yeshua en el pináculo. Deseos, satisfacción, grandeza, poder. ¿Sí? Entonces hay que meditar. Miremos este texto, Apocalipsis capítulo 21, versículo 27. Vanessa, leámoslo, por favor. 21, 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, a que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Eso es. Y fíjense que los títulos que pone ahí Reina Valera es cielo nuevo y tierra nueva, y después la nueva Jerusalén. O sea, implica correctamente al hecho futuro, ¿cierto?, de la restauración de Israel, cuando el Mesías esté al lado de nosotros. Vamos, porque estoy colgado nuevamente de ti. El mismo Pablo fue circuncidado, ¿es verdad? Claro que sí. A ver, don Alberto Becerra, Filipenses capítulo 3, versículo del 1 al 6. Filipenses capítulo 3, del 1 al 6. Texto del Nuevo Testamento, ¿cierto? Del 1 al 6. ¿Qué dice? Amén. Por lo demás, hermanos, estado sin el Señor, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Hasta el 6. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, lo más. Circuncidados a los días, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley, fariseos, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Uy, mire cuántas cosas. Mire cuántas cosas, ¿cierto? Bueno, ya pasamos ahí, pero antes de pasar aquí,
empieza diciendo, guardaos de los perros y guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Ahorita hablamos de ese versículo, ¿me acuerdan? Porque nosotros somos la circuncisión, ¿cierto? Los que en espíritu servimos a Elohim y nos gloriamos en Yeshua HaMashiach. ¿Se da cuenta? Que Pablo no dice que no a la circuncisión, totalmente la bala, ¿cierto? Dice el versículo 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, porque el tema de Pablo es la carne. Y generalmente los judíos están puestos siempre a mostrar las obras y desconocen la gracia del Salvador. Ese es el tema de Pablo. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y empieza. Circuncidado al 8º día. ¿Cuándo se tenían que circuncidar los varones? Al 8º día. Y dice, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, ¿cierto? En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia. ¿Sí ven cómo la determina? En cuanto a la justicia que es la ley. ¿De qué manera se presenta? Irreprensible. Pero usted podría decir, sí, pero es que más adelante dice, no, pero todo esto lo tengo por basura, ¿cierto? Entonces ahí ya no, porque en el libro de los Hechos también vemos la defensa de Pablo, y se estaba defendiendo ¿cuándo? Antes de que lo mataran, ¿sí o no? Y la defensa de Pablo dice que él nunca fue o estuvo en contra de ¿qué? Ni de César, ¿no? Ni de los profetas, ni de la ley, ni del templo. De todo lo que habla Pablo para decir, y ahí es cuando recobra irreprensible. ¿Cuántos de acá somos irreprensibles? Levanten la mano. No, mejor no. Mejor reflexionemos sobre eso, ¿cierto? Ahora, los mutiladores eran los de la circuncisión, que decían que era requisito para salvación. ¿Nos acordamos? Está ahí, ¿no? Hechos 15, acordémonos. Entonces dice, guardar de los perros. ¿Quiénes son los perros? Homosexuales, ¿cierto? Homosexuales. Guardados de los malos obreros. ¿Quiénes son? Bueno, sobra decir, ¿no? Y guardados de los mutiladores del cuerpo. Fíjense que esos se deben guardar. Todos tienen relación o están entre o al lado del cuerpo. Así que debemos guardarnos de ellos. Cuando uno encuentra un mal obrero, debe guardarse de ellos. ¿Cuál es ese mal obrero? Quien sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, condición de mal obrero. ¿Listo? Entonces, Hechos capítulo 15, versículo 1, vamos a adelantar un poquito. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y esto causa un alboroto increíble. No tenemos que ir a Hechos. Causa un alboroto increíble. Hechos capítulo 15. Y desde ahí empieza, entonces tuvieron una no muy suave contienda entre ellos. Y empieza a desarrollarse todo el discurso y se cita el primer concilio de Jerusalén. Y dice el versículo 3, ellos pues habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de gentiles, y causaba gran gozo a todos los hermanos. Llegando a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, la congregación, y los apóstoles y los ancianos, y revivieron todas las cosas que Elohim había hecho de ellos. De tal manera que empiezan a desarrollar, ¿sí?, todo el escrito, y dice, bueno, ¿qué hacemos con los nuevos creyentes? El tema es ese. En el versículo 1 dice los judíos, ¿cierto? Los de la no puedo decir judaizantes. Los judaizantes, ¿cierto? ¿Qué hacían? Si usted no se circuncida, no es salvo. Un concepto errado. No nos circuncidamos para ser salvos. Nos circuncidamos por obediencia, ¿cierto? Y porque es ordenanza del Señor que debemos llevar su pacto en nuestra carne, nada más.
Entonces, ¿qué hay que hacer con los nuevos? Venga, con los nuevos hagamos lo que estaba del versículo 13 en adelante. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Elohim visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerda la palabra de los profetas. Fíjese que siempre se menciona a los profetas. Como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y prepararé sus ruinas y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Elohim. ¿En qué? Sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. ¿Sí o no? Entonces, todo nuevo creyente debe cuidarse en esto: no sangre, no ahogado y no fornicación. Es el consejo que nosotros deberíamos dar. ¿Y la circuncisión es la del corazón? No. El tema es si se circuncida. Están diciendo ellos: no se debe circuncidar. ¿Por qué? ¿Por qué? A esta altura del partido ya creo que deben tener esa respuesta. ¿Por qué no se deben circuncidar los nuevos creyentes? Ok, fíjese lo que está hablando en Romanos, que hacen obras, se circuncidan y empiezan a actuar por fuera de la ley. Es inválida. Así que, ¿qué deben hacer? Primero tener convicción, creer en el Señor, conocer de su palabra, ¿sí? Y luego, ¿qué? Tomar decisión. Porque el versículo siguiente, que es el 21, que casi nadie lo lee, dice: porque Moisés desde tiempos antiguos, ¿cierto?, tiene en cada ciudad quien le predique en la sinagoga, donde es leído cada día de reposo. ¿Se entiende la idea? Sencillo. Si usted es nuevo, entonces le digo: Diego, entonces que tan pronto se acabe. Pero ya cambió la respuesta. Por la plata no se preocupe, que aquí tenemos un Padre que tiene plata. ¿Sí o no? Nuestro Padre poderoso. La plata es de él. Entonces, oído, no, siga viniendo, porque dice el versículo 21 que de Shabbat en Shabbat hay en todas las sinagogas alguien que predique a Moisés. Y predicar a Moisés es predicar la Torá, es predicar la Taná, es mostrar los profetas. Solo así, cuando conocemos la Biblia, podemos determinar si sí o si no. Entonces no nos angustiemos, porque entonces aquí al que llegue le echamos cuchilla. No, debe ser un proceso individual para los varones el tomar esa situación o esa acción de circuncidar la carne. Pero empiece desde ya a luchar con la circuncisión del corazón. Y aquí sí es para todos, porque esa sí es bien delicada. Esa sí es bien delicada. ¿Se entiende? Hechos capítulo 16 del 1 al 5. ¿Cómo es que ellos, inclusive Pablo, diciendo para desmentir, que Pablo dice literalmente que no a la circuncisión, cómo es que Pablo, estando en este concilio de Jerusalén, aborda el capítulo 16 de esta manera? Bueno, John, sí. Después llegó a ver realista y de aquí estaba allí un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía fiel a la padre griego. De este daban buen testimonio los hermanos que estaban en Listra y en Iconio.
Este quiso Pablo que fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que estaban en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y como pasaban por las ciudades, les daban que guardasen los decretos que habían sido determinados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén. Así que las iglesias eran confirmadas en fe y eran aumentadas en número cada día. Entonces Pablo, que supuestamente dice que no, lo primero que hace es que viaja y encuentra un potencial para liderazgo, ¿sí? ¿Y qué hace? ¿Era gentil? Componente gentil y componente judío, ¿sí? Pero no era circuncidado. ¿Qué hizo Pablo? Ahora, este Timoteo no era cualquier persona, era un hombre de testimonio, lo que quiere decir que ya había pasado Shabbat y Shabbat escuchando a quién. Ahora, tenía una buena posición porque dar testimonio delante del concepto judío, ya lo vimos, era un hombre de testimonio. Entonces Pablo lo tomó y él mismo lo circuncidó para sacarlo al ministerio. Por eso les digo, no puede existir un hombre que quiera ministerio sin ser circuncidado, porque el ser circuncidado quiere decir que avala la palabra del Señor completamente, no la que me parece o con la que me siento más cómodo. A mí no me gusta esta barba, aunque la he aprendido a querer, confieso, porque hasta el rabino esta mañana sí vio lo que dijo, ¿no? ¿Qué dijo el rabino esta mañana? Van a ver ahí al pastor mesiánico Rubén, una barba monstruosa, una barba. Ese es mi rabino. Y si él la ve así, ¿qué pensará el mundo? ¿Te das cuenta? Pero yo no estoy llamado, ¿cierto?, a reflexionar sobre lo que a mí me parece. En las cosas de la Biblia estoy llamado a obedecer, ¿cierto? Y que el Señor me ha premiado, ¿cierto?, mostrándome estas cosas que hoy estoy transmitiendo y que he transmitido. Comprensión. Entonces hoy en mi vida digo, porque yo quisiera, ¿cierto?, una barba bien delineada o sin barba. Ya no. Entonces, oído. Continuemos. Yeshua fue circuncidado. Y ya miremos este aspecto. Lucas capítulo 2, versículo 21. ¿Cuántos de acá siguen a Yeshua? Levanten la mano. Muy pocos. Pocos. Ok. ¿Qué dice Lucas capítulo 2, versículo 21? ¿Qué dice? A ver, Laura, 2.1. 2.21, perdón, 2.21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño y le pusieron por nombre Yeshua, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuera concebido. Amén. ¿Sí o no? Sencillo. Nada que hacer. Entonces, lo que vemos acá o lo que evidenciamos es que Yeshua fue circuncidado al 8º día. Dice, cumplidos los 8 días para ser circuncidado al niño le pusieron por nombre Yeshua, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Pero también dice el 22, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés. Fíjese que el Mesías está cumpliendo y sus padres cumplían ley. ¿Se da cuenta? Ahora, cualquier persona que sea coherente en su discurso diría estas palabras: yo hago lo que mi maestro hace. Y si mi maestro dice que vendrá por segunda vez, yo le creo, ¿cierto? Que estaré con él, yo le creo.
Si mi maestro celebra las fiestas, yo celebro las fiestas. Si mi maestro guarda Shabbat, yo guardo Shabbat. Si mi maestro habla y explica de la Torah, yo hablo y explico de la Torah. Si mi maestro se circuncida, yo me circuncido. Porque es mi maestro, Yeshua, mi Salvador. Miremos Juan 7, 22 y 23. ¿Qué dice, Luisa? Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibiere el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? Ok, entonces miremos esto. Yeshua lo confirma en este pasaje y no lo prohibió en ninguna parte. Lo que está diciendo el capítulo 7, versículo 22 en adelante, dice: por cierto, Moisés os dio la circuncisión. Es verdad. Y entre paréntesis dice: no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? ¿Qué es lo que está mostrando aquí Yeshua? Está haciendo una comparación. ¿Sí? Está apuntando a algo que hacían y siguen haciendo los judíos, que es circuncidarse. Pero lo que está diciendo Yeshua es que, mire, la circuncisión viene de Moisés, pero, verdad, no es de Moisés, o sea, no es de Moisés propiamente. ¿Sí? Entonces, ¿de quién es la circuncisión? Ahí dice, de los padres, ¿cierto? ¿Cómo es eso? ¿Cómo entiendo eso? Pues se le dio cuál Abraham. Ok. Lo que está diciendo Yeshua es que la circuncisión fue antes del escrito del mandamiento. Oír, antes del escrito del mandamiento. Pero que es mandamiento del Señor, ordenanza. Y fue dado a los padres, porque cuando se habla de los padres se refiere a los primeros hombres que conformaron y construyeron o consolidaron el pueblo del Señor. Cuando se habla de patriarcas, ¿a quiénes ustedes identifican? Ok, ¿se da cuenta? Abraham el primero. ¿Por qué no se menciona a Adán? Porque como pueblo se empieza a presentar desde Abraham, ¿cierto? A consolidar, aunque siempre han sido linaje de Adán, ¿cierto? Entonces empieza Abraham. ¿Quién sigue? Y luego los 12, ¿no? Luego los 12. ¿Y por qué no Esaú? Le faltó esto. Le faltó esto. ¿Cómo llegamos? Abraham, Isaac. A ver, Abraham circuncidado. Isaac circuncidado, ¿cierto? Luego viene Jacob y también viene ¿quién? Esaú, ¿cierto? ¿Los dos circuncidados? ¿Seguro? ¿Dejaron? Después se toma la línea de Jacob. ¿Por qué? Por una cosa chiquita. Esaú se circuncidó la carne, pero nunca circuncidó el corazón. ¿Se dan cuenta? Eso hace línea para que procedan el pueblo del Señor. Pero Jacob sí. Y de ahí también los 12 patriarcas, que se conforman ya como el pueblo de Israel. ¿Se dan cuenta? Entonces es por eso, no es que sea de Moisés,
es que realmente pueda antes, porque entre otras cosas, toda la ley ha sido siempre, ¿o no? ¿No hicimos aquí una enseñanza de Génesis? ¿Se acuerdan que evidenciábamos cómo Eva incumplió varias leyes, varios mandamientos? Entonces, si incumplió eso, es porque existía. No enseñamos aquí también el sacrificio que llevó Abel y Caín. ¿De dónde salió? Si no había mandamiento, ordenanza, había. ¿Cómo es que Abraham sacrifica si los sacrificios se escriben en la ley, ¿cierto? No hemos pensado en eso. Siempre ha existido la ley, lo mismo que la circuncisión desde que fue dada a Abraham, haciendo un pacto. ¿Se entiende? Solo para confirmar, Levíticos capítulo 12, Levíticos capítulo 12, Levíticos capítulo 12, versículo 1 al 3. Dice la palabra del Señor: habló Jehová a Moshe diciendo. Primera pregunta: ¿quién habló a quién? Luego, lo que sigue tiene condición de ¿qué? De ser palabra de Dios, ¿cierto? De ordenanza. Sigamos. Habló Jehová a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: la mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda. Eso es claro, y también lo hemos explicado acá, ¿ok? Versículo 3: y al 8º día se circuncidará el niño. Así que viene desde antes, pero también se consagra aquí en la ley escrita, porque esto es ley. Estamos hablando de Levítico. Y vemos la relación directa. Dios es el que dice a Moisés que tiene esa condición. Por eso es que Yeshua dice lo que dice en Juan capítulo 7, 22. La circuncisión de Moisés. ¿Por qué? Porque está dentro de la ley. ¿O no la estamos leyendo? ¿Qué estamos leyendo? Torah, ley. Pero Yeshua dice: pero venga, no es del problema, es dado a los padres. Más atrás. Y esto muestra la importancia, ¿cierto?, que da Yeshua a la circuncisión. Se leen algunos de esos textos, ya no se circunciden. ¿En qué texto Yeshua dijo no se circunciden? Yo no lo he encontrado, pero si usted lo encuentra, le invito a que me lo diga, ¿sí? Y lo revisamos. ¿Claro? En ese orden de ideas, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos creer? Tanto hombres como mujeres. ¿Que debemos circuncidarnos o no? Pero no solo la carne, sino circuncidarnos también el corazón. Esa es la tarea para muchos de los que estamos acá en esta sala. Digamos, en esta ley. Amén. Cerremos con Hebreos capítulo 8, versículo 10. Porque ahí es donde reposa la circuncisión del corazón. Ahí es donde reposa. Hebreos
capítulo 8, les invito a que lean desde el capítulo 1 hasta el último capítulo. Porque es un libro y va desarrollando ideas, ¿no? Versículo 10. Es más, leamos desde el 6. Leamos desde el 6. A ver, hermana Gladys, por favor, léanos. Del capítulo 8, versículo 6 hasta el 10. ¿Qué dice? Pero ahora tanto mejor ministerio es el tuyo. ¿Cuántos mediadores de un mismo pacto establecido sobre mejores promesas? Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiendo les dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano, para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es mi pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones los escribiré. Amén. ¿Cierto? Y seré a ellos por Elohim, y ellos me serán a mí por pueblo. Entonces mire lo que está diciendo. Ahora, Hebreos hace parte del Nuevo o del Antiguo. ¿Del Antiguo? Del Nuevo Testamento, ¿no? Del Nuevo Testamento. Entonces dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto. Ojo, porque cuando hablan de un nuevo pacto, sí, efectivamente hay un nuevo pacto, pero no es el pacto de gracia sola. No es ese pacto. ¿Por qué refiero el pacto de gracia? Porque somos tendientes a decir Dios es misericordioso y estamos en el periodo de gracia. No, no. Miren el nuevo pacto en qué consiste. Dice: porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para un segundo. ¿Cuál es el defecto del primer pacto? Que se escribió en piedra, ¿cierto? Algo exterior, dado algo exterior. Luego nosotros tendríamos que tomarlo y introducirlo en nuestro corazón, ¿cierto? Dice versículo 8, porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá ¿un qué? Paremos ahí. ¿Este pacto para quién es? Este pacto solo entra, bueno, dos casas, un pueblo, nada que hacer, nada. Dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré en la casa de Israel, con la casa de Israel y la casa de Judá, un nuevo pacto. ¿A quién fue dada la circuncisión? Abraham, al linaje de Dios, que después se constituye en la casa de Israel, o el pueblo de Israel. Y está validándose aquí, porque ese pacto va a ser establecido con la casa de Israel y la casa de Judá, no más. Todo el que quiera entrar en ese pacto debe tener condición de ser casa de Israel o de ser casa de Judá. Es lo que yo alcanzo a entender acá. No como el pacto que hice con sus padres, una línea directa. El día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. ¿Cuál fue el pacto que hizo cuando los sacó de Egipto? Anoche hablamos de eso, ¿no? La Torá. Éxodo capítulo 19 en adelante.
No es solo los 10 mandamientos, porque de ahí para adelante hay un discurso bastante amplio y se dan leyes y leyes y leyes. Entonces ese es. Por lo cual, dice el versículo 10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Es este, no hay otro. ¿Cuál? Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones. ¿Qué? Y seré a ellos por Elohim y ellos me serán a mí por pueblo. Y cierra, o más bien cerramos este espacio. Porque eso tiene que ver con el ser circuncidado de corazón. Si usted quiere igualar la circuncisión de corazón, ¿cierto?, a la circuncisión de carne, está bien, pero debe fomentarlo en el nuevo pacto, porque si afecto mi corazón, ahí están depositadas las leyes, los mandamientos y los estatutos del Señor. Luego estamos hablando de una idea completa. En mi corazón deben estar los mandamientos del Señor para poder circuncidar dicho corazón. ¿Se entiende? Amén. Conclusión. ¿Debemos practicar la circuncisión? Pues es la señal del pacto. Ya. Listo. Esa es la conclusión. ¿Hay otra conclusión? Es una ordenanza del Señor, no hay nada que hacer, absolutamente nada que hacer. Que la del corazón nos lleva a una Génesis 17:14, cerremos. El varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. ¿Podemos decir amén? Amén.